Actividad 2. Números irracionales y operaciones. ¿Sabías que cuando hablamos de números irracionales podemos plantearnos algunas preguntas tales como ¿qué son los números irracionales? Son números que no pueden ser expresados como una fracción. Por ejemplo, tenemos el raíz de 3. Observamos que su resultado es un número decimal infinito, ya que estos puntos indican que los decimales continúan. A su vez, los números pueden repetirse, pero no de forma periódica. Por ejemplo, observamos que se repite el 0, pero no conforma ningún periodo con el que está antes o con el que está después. Lo mismo sucede con raíz de 5, también nos da como resultado un decimal infinito, así lo indican estos puntos, y no tiene ningún periodo que se repita entre sus decimales. El tercer ejemplo es una fracción, pero ¿cómo es posible si la teoría dice que no puede ser una fracción? En este caso, el numerador, que es raíz de 2, es un número irracional. Entonces, al dividirse entre 2, nos dará como resultado otro número irracional. Solamente en este caso se puede expresar como fracción, cuando el numerador es un número irracional. ¿Cómo se los simboliza los números irracionales? Se los simboliza con la letra I mayúscula. ¿Cuántas cifras decimales tienen los números irracionales? Tienen infinitas cifras decimales no periódicas, tal y como lo explicaba en los ejemplos. Los puntos indican que continúan números decimales hasta el infinito. ¿Qué propiedades cumple? Cumple con las propiedades conmutativa y asociativa. ¿Cómo se clasifican los números irracionales? Se clasifican en números trascendentes y algebraicos. ¿Cuáles son los números trascendentes? Aquí tenemos el primer número trascendente, pi. Vemos su numeración decimal. Se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Otro número trascendental es el número de Euler, también conocido como constante de Napier. Aquí vemos su valor correspondiente y se usa en los estudios de crecimiento de poblaciones como las bacterias. También está el número áureo o, como se conoce, el número de oro. Se lo conoce así por las proporciones corporales usadas por Leonardo da Vinci. Dato curioso. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de sus catetos. Aquí tenemos lo que es un triángulo rectángulo. Vemos que sus tres lados me dicen que es un triángulo y el ángulo recto, es decir, el ángulo que mide 90 grados, me dice que es rectángulo. Ahora, vemos que la base se llama cateto A, mientras que la altura se llama cateto B. Esta es la altura. El lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Entonces, para escribir lo que dice el dato curioso, nos dice que la hipotenusa vemos que se llama C. La hipotenusa al cuadrado, entonces escribimos hipotenusa, verá que la hipotenusa tiene el nombre de C, por eso escribo C. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma, nos dice que es igual a la suma, entonces voy a escribir suma. Pero ¿la suma de quién? De los catetos, la suma de los catetos al cuadrado. La suma de los catetos son A y B. Entonces voy a escribir la suma de los catetos, cateto A, siempre escribimos en orden alfabético. Entonces A al cuadrado, B al cuadrado. Este sería el teorema de Pitágoras. Recuerda que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no están bien definidas, porque al aplicarse a números irracionales, estas no tienden a dar como resultados números irracionales.
Tenemos la operación de la suma de dos números irracionales. Aquí nos dará como resultado otro número irracional. El ejemplo, raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 6 nos da como resultado un número irracional, ya que sumé dos números irracionales. Pero ¿por qué raíz de 7 es un número irracional? Es un número irracional porque no tiene raíz cuadrada. Y lo mismo raíz de 6 tampoco tiene raíz cuadrada. Si sacamos en nuestra calculadora la raíz cuadrada de 6, nos va a dar números decimales y se llena toda la pantalla. Y a su vez faltan números, faltaría pantalla para colocar todos los números. Si lo hacemos en una hoja, sacarle la raíz cuadrada de 6, vamos a llenar toda la hoja y seguiremos sacándole números decimales. El segundo ejemplo, raíz cuadrada de 15 más raíz cuadrada de 7. Ya les expliqué por qué son irracionales. También dará como resultado otro número irracional. Estos puntitos indican que continúan los números decimales hacia la derecha y van a continuar hasta el infinito, es decir, no tienen fin. En lo que es el producto de dos números irracionales es o da como resultado otro número irracional. Tenemos raíz cuadrada de 5 multiplicando a raíz cuadrada de 8. Para multiplicarlo lo hacemos 5 por 8, las cantidades radicales las multiplicamos y nos da 40. Es decir, nos da otro número irracional. Comprobamos con la calculadora y este es el resultado que nos da otro número irracional. En el ejemplo 2 multiplicamos raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 11. Es decir, multiplicamos 6 por 11 y nos da raíz cuadrada de 126. Verificamos con la calculadora y comprobamos que es otro número irracional. Basta solamente con ver el resultado que nos dé raíz cuadrada de 126, porque 126 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces vamos con el siguiente. Producto de dos números irracionales es un número racional, es decir, lo contrario a lo que vimos anteriormente. ¿Por qué? El ejemplo está raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 9. Multiplicamos las cantidades subradical, 9 por 3 o 3 por 9 es 27. 27 sí tiene raíz cúbica, porque al multiplicar 3, las veces que me dice el índice, me dice que debo multiplicarlo 3 veces. 3 por 3 por 3 me da 27. Entonces la raíz cúbica de 27 es 3. 3 es un número entero y los números enteros pertenecen a los números racionales. Ejemplo 2, raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 2. Multiplico 8 por 2 y me queda raíz cuadrada de 16. ¿16 tiene raíz cuadrada? Pues sí, y es 4, porque 4 por 4, 16. Entonces 4 pertenece a los enteros y los enteros pertenecen a los racionales. Los racionales los representamos por la letra Q. Bien, el cociente de dos números irracionales es un número racional. Veamos, raíz de 20 dividido por la raíz de 5. En este caso dividimos las cantidades subradicales. 20 entre 5 es 4. Raíz cuadrada de 4 nos da 2. 2 pertenece al conjunto de los racionales. Tenemos también raíz cuadrada de 36 dividido para raíz cuadrada de 4. Entonces, 36 entre 4 es 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y eso pertenece al conjunto de los racionales. El último ejemplo, esto no está en la ficha pedagógica, pero se me hizo necesario incluirlo, porque también se opone a la teoría anterior. Dice, el cociente de dos números irracionales da como resultado otro número irracional. Por ejemplo, raíz de 11 dividido entre raíz de 3 nos da este resultado. Y esto es un número irracional. Entonces, no solamente da un número racional, sino que también puede dar un número irracional, y ya lo hemos comprobado.
En el ejemplo 2 tenemos raíz cuadrada de 15, que es un número irracional, dividido para la raíz cuadrada de 6. Me da como resultado otro número irracional. Te retamos a resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno a partir de lo aprendido. En la figura, halla el valor de C, el área y el perímetro. Entonces tenemos que hacer tres cosas: hallar el valor de C, el área y el perímetro. Observamos la figura que nos propone la ficha pedagógica. Nos damos cuenta que es un cuadrado cuyo lado mide 6 metros. Entonces colocaré a los otros tres lados donde no tiene escrito 6 metros, porque eso es lo que mide cada lado de este cuadrado. Recuerda que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Al trazar esta línea diagonal, nos damos cuenta que se forman dos triángulos rectángulos. Si se forman dos triángulos rectángulos, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la diagonal. Y esa diagonal se llamará hipotenusa, porque el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice: la hipotenusa al cuadrado, es decir, C, es igual a la suma de los catetos. Entonces, el lado horizontal, como no tiene ninguna letra como nombre, le vamos a llamar base. Le vamos a llamar base, que se expresa con la letra B. Base al cuadrado más el lado vertical, que tampoco tiene letra, le vamos a llamar altura. Y la altura se representa con la letra H. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a B al cuadrado más H al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual, reemplazamos el valor de B. Entonces, B vale 6 metros y elevamos al cuadrado. 6 al cuadrado. Y hacemos lo mismo con la altura, que también vale 6 metros. Reemplazamos y elevamos al cuadrado, porque así nos dice la ecuación. Tiene que estar elevado al cuadrado. C al cuadrado es igual, realizamos esta potencia y esta de acá. Nos quedaría 36. 6 por 6, 36. Y m por m, m al cuadrado. Entonces tendríamos 36 metros cuadrados más 36 metros cuadrados. Ahora tenemos entonces C al cuadrado es igual a esta suma, 36 metros cuadrados más 36 metros cuadrados, que nos dan 72 metros cuadrados. Pero yo no quiero hallar el valor de C al cuadrado, porque si no ya tuviera la respuesta. Necesito hallar el valor de C, únicamente de C. Para eso elevo a radical el primer miembro y el segundo miembro de esta ecuación. Me queda entonces cuadrado con índice cuadrado, me queda únicamente C. C es igual 72, no tiene raíz cuadrada, pero la m al cuadrado sí tiene. Raíz cuadrada de m al cuadrado es m. Entonces la respuesta sería raíz de 72m. ¿Cuánto vale C? C vale raíz de 72m. Y ya tenemos el valor de la hipotenusa, es decir, el valor de la diagonal de este cuadrado. Como ya tenemos esto, vamos a realizar o vamos a hallar el área de ese cuadrado. El área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Sabemos que el lado mide 6 metros. Entonces reemplazamos L por 6M y elevamos al cuadrado. ¿A cuánto equivale el área de un cuadrado? Equivale a 36 metros
cuadrados, el área de este cuadrado que tiene 6 metros de lado. Nos falta el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? El perímetro es igual a la suma de todos los lados. Como este cuadrado tiene todos sus lados iguales, vamos a sumar entonces el 6 4 veces, porque lado más lado más lado más lado, es decir, 6 metros más 6 metros. Al final escribo la letra M de metros. Más 6 metros más 6 metros me va a dar un total de 24 metros. El perímetro de este cuadrado es igual a 24 metros. Segundo, responde la pregunta: ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? Aquí te dejo mi respuesta para que te sirva de ejemplo. También tienes que resolver en tu cuaderno los ejercicios propuestos en las páginas 20 y 21 del texto integrado del estudiante de matemática de 9º grado de educación general básica superior. Puedes revisar mi canal para que veas cómo se realiza este taller. Actividad